Buenas tardes a todos. Quiero decir que es un honor para mí poder estar hoy aquí con vosotros. Y bueno, por varios motivos. Pero aparte de ser un honor, quiero agradecer ya a Ana Torrico pues, su amabilidad buscándome y corriendo detrás de mí para poder estar aquí hoy contando lo que voy a contar. Y además estoy muy contento porque acabo de conocer al equipo de logopedia del hospital, que aunque no lo creáis, no os conocía. Y para mí, bueno, pues es muy importante este día por eso también. Cuando me pidieron que diera esta charla, lo primero que pensé fue hacer una charla sobre las afasias, una clasificación prolija y entrar en todos los detalles y en la forma en la que se exploraba esto. Pero después, viendo el programa que tenéis, pues parecía un poco reiterativo. Así que estuvimos hablando un poco y decidimos centrarnos en la probablemente más frecuente causa de afasia que nos vamos a encontrar y que os vais a encontrar, que es la patología cerebrovascular. Mirad, voy a hacer primero una pequeña introducción histórica que nos ponga en situación. La neurología en realidad se fue construyendo sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y se fue construyendo, igual que la Torre Eiffel, en esa misma época en París fundamentalmente y en Francia, y se construyó gracias al trabajo conjunto de los anatomistas y de los anatomopatólogos franceses que empezaron a hacer o a establecer correlaciones anatomoclínicas, es decir, empezaron a hacer estudios de los cerebros de los pacientes y establecieron correlaciones entre lo que veían en el estudio del cerebro y lo que previamente habían comprobado en la exploración de los pacientes. Desde el punto de vista del trastorno de los trastornos del lenguaje, probablemente el paciente más famoso de toda la historia es un individuo que se llamaba el señor Le Borgne, al que tuvo ocasión de explorar un médico que se llamaba Paul Broca. El señor Le Borgne pasó a la historia neurológica con el nombre de Tan, porque era un paciente que ingresó en un hospital de París, el hospital que veis ahí de Bicêtre, aproximadamente cuando tenía unos 40 años. Este hombre había sufrido algún tipo de patología que nunca llegó a estar muy claro qué patología era y que le había dejado con un trastorno exclusivamente de la expresión del lenguaje. No era capaz de decir más que tan. A cualquier pregunta que se le formulaba, él respondía tan, tan, tan y aparentemente era capaz de modular emocionalmente su respuesta, como si realmente estuviera hablando y haciendo un discurso complejo, pero solamente decía tan. El paciente entendía perfectamente lo que le preguntaban y era evidente que, por sus actos, que el resto de funciones intelectuales y cognitivas estaban perfectamente preservadas. Broca tuvo ocasión de explorarlo en aquel hospital y dejó escrito esto que veis aquí, que solamente era capaz de producir una sílaba que casi siempre repetía 2 veces. E independientemente de que se le preguntara, siempre respondía tan y tan, combinando gestos expresivos. Bueno, el señor Tan, unos años después, desarrolló una patología progresiva, fue quedando hemipléjico del lado derecho y se murió. Y cuando se murió, Broca tuvo la ocasión de explorar su cerebro y lo que encontró fue una lesión que veis aquí, esta zona, que era una lesión bastante delimitada en un área que posteriormente, cuando se llevó a cabo la descripción detallada de la topografía del cerebro, es el área que se ha dado en llamar el área de Broca. En aquella época, sin embargo, persistía el debate sobre si en el cerebro había una localización específica para cada función o en realidad las funciones cerebrales estaban más repartidas por diferentes zonas de la corteza cerebral. Y fue Broca el primero que sugirió que realmente cada zona de la corteza debía representar una función. Él fue mucho más allá, realmente, y se introdujo casi en la pseudociencia. Os voy a contar por qué. Él se dio cuenta de que había pacientes que tenían el cráneo con diferente forma. Había gente que tenía la región frontal muy abultada, otros tenían la región parietal, y llegó a establecer una especie de ciencia que se llamó frenología, en función de la cual, explorando la forma de los cráneos, él pensaba que se podía más o menos adivinar cómo era la función cerebral de cada paciente. Evidentemente esto cayó en desgracia rápidamente, pero sus investigaciones y sus publicaciones anatomopatológicas fueron la base del estudio profundo de las localizaciones de las funciones dentro del cerebro.
El cerebro del señor Le Borgne se conservó en un tarro de formol durante años y años, y cuando se inventaron las resonancias en un hospital de Baltimore, cogieron el cerebro del señor Le Borgne y le hicieron una resonancia. Y en esa resonancia pudieron estudiar mucho mejor cuál era realmente la anatomía de la lesión, y comprobaron que la tesis de Broca, aquella tesis de que en el área de Broca estaba específicamente el área de la producción del lenguaje, era verdad, pero realmente el cerebro de Tan tenía más lesión. Y bueno, con el tiempo se ha conseguido explicar mucho mejor, lógicamente, cómo es la anatomía del lenguaje. Vamos a hablar un poco de la topografía, de la función y de la vascularización. Esto que veis aquí fue uno de los primeros mapas topográficos del cerebro humano, y se dibujó el mapa en función de estudios anatomopatológicos. Cada zona del cerebro que veis ahí tenía una estructura microscópica ligeramente distinta, pero realmente la correlación que se podía establecer entre esa estructura y la función no era buena. Sin embargo, sí que nos sirvió para establecer la existencia de diferentes áreas, y cada área fue nombrada con un número. Fue unos años después, y sobre todo por la acción y por los estudios de un cirujano canadiense, cuando se estableció claramente qué zona del cerebro representaba cada función y cómo de grande era esa zona. El cirujano era Penfield, era un genio Penfield, era un neurocirujano que, por cierto, hizo una especialización en Madrid allá por los años 20. Por los años 20 dicen que la neurociencia española era de las más avanzadas del mundo, y venían canadienses a hacer estudios aquí, sobre todo en el laboratorio de Ramón y Cajal y del doctor Negrín, que llegó a ser presidente de la República. Todo eso ya sabéis que con la guerra civil se acabó, porque la mayor parte de los científicos estaban en el bando perdedor y fueron al exilio o se murieron. Pero Penfield siempre recordó aquella época, y cuando volvió a Canadá empezó a hacer neurocirugía masivamente. Hacía neurocirugía muchísima gente. Y él, pues, lo que empezó a hacer era estimulación eléctrica de las zonas del cerebro que estaba estudiando. Y observó que cuando se estimulaba eléctricamente, por ejemplo, esta zona que estáis viendo aquí, el paciente movía una mano. Cuando se estimulaba eléctricamente esta zona, el paciente tenía una sensación anormal en la boca. Y estimulando eléctricamente múltiples zonas de múltiples cerebros, él pudo llegar a establecer este mapa, que es lo que hoy se llama el homúnculo de Penfield. Fijaos qué homúnculo más raro, ¿eh? Cada zona del cerebro, del homúnculo, no es exactamente igual que la nuestra. Su mano es mucho mayor que la mía. Y en realidad se debe a que los receptores sensitivos de la mano son mucho más abundantes que los receptores sensitivos, por ejemplo, de la espalda. Cada zona es más o menos grande en función de cuántos receptores sensitivos tiene o de cuántas neuronas motoras tiene con el fin de llevar a cabo un movimiento. Daos cuenta de los movimientos complejos de la mano y de los movimientos elementales de la pierna. Pues tiene una pierna muy pequeña y una mano muy grande. Por eso el homúnculo es así deforme. Bien, ese es el homúnculo más famoso de Penfield, pero él también llevó a cabo estimulación en las áreas donde se producía y se recibía el lenguaje, y a través de esa estimulación fue capaz de establecer uno de los primeros mapas después de los experimentos anatomopatológicos de los franceses, llegando a la conclusión de que la zona que había marcado Broca realmente era una zona muy implicada en la producción del lenguaje, y que en esta zona posterior pues tenía una implicación fundamental en la comprensión del lenguaje. De esta manera confirmó los hallazgos de Broca, confirmó los hallazgos de otro médico del siglo XIX que era Wernicke, el área de Wernicke, y permitió que avanzara bastante la ciencia en aquel tiempo. Posteriormente, la tecnología avanzó de una manera vertiginosa, sobre todo a partir de los años 90. Tenemos un apagón tecnológico. Bueno, yo estoy viéndolo, vosotros no. La tecnología avanzó mucho y llegó la era de la neuroimagen. De repente, la cosa había cambiado tanto que ya no era necesario abrir la cabeza de nadie con el fin de hacer una estimulación eléctrica o con el fin de ver dónde estaba la lesión que había producido el problema, sino que la cosa era tan fácil como meter al paciente en una resonancia y ver con una fidelidad anatómica total lo que estaba pasando en el cerebro de un paciente que tenía una afasia motora o una afasia sensitiva. Haciendo resonancias a miles de pacientes, poniéndolas una sobre otra,
se llegó a establecer de manera indudable dónde estaba cada área y de qué manera funcionaba. Y se establecieron más cosas. Por ejemplo, las áreas eran importantes, pero ¿qué pasa si el área de motora no está conectada con el área sensitiva? ¿Pueden funcionar de manera independiente? Evidentemente no. De manera que las áreas eran importantes, pero las conexiones también. Y hoy con una resonancia podemos ver todo eso. Podemos ver las áreas, podemos ver las conexiones y podemos ver las funciones. Ya sabéis que la resonancia magnética funcional nos permite pedir al paciente que haga una determinada labor, por ejemplo, expresar una palabra, y observar de qué manera hay una zona del cerebro que se enciende con más vascularización. De esa manera, la posibilidad de marcar el área del lenguaje en una determinada persona es total. Ya no tenemos que ir a los mapas porque hay variabilidad individual. Podemos definir ahora, ya no de manera general, sino en cada individuo dónde está el área motora y dónde está el área sensitiva. Bien, las arterias cerebrales, yo las menciono aquí porque luego voy a hablar mucho de ellas. Si queréis tener una imagen general de cómo son, tenéis que pensar en esto realmente, que son como un árbol. Son grandes troncos que se van dividiendo paulatinamente en troncos más pequeños y que van a dar ramas minúsculas que tienen que llegar hasta la última neurona cerebral con el fin de mantener constante la vascularización. Cuando esto fracasa, cuando hay una obstrucción en alguna de esas arterias, nos vamos a encontrar con un ictus, que es de lo que voy a hablar a continuación. De todos modos, el ictus no es la única causa de afasia, sino que hay otras. De manera general, la mayor parte de los pacientes van a ser vasculares, pero hay individuos que tienen patología neurodegenerativa y que van a tener trastornos afásicos y que van a ser mucho más progresivos y más difíciles de tratar porque te estás enfrentando con algo que no está quieto, sino que está en una regresión constante. Hay pacientes que pueden tener tumores en el área del lenguaje y como consecuencia de ello tener trastornos también. Y en relación con esto es muy importante no solo la consideración del tumor como causa de afasia, sino también la consideración de la intervención quirúrgica, la resección del tumor como posible causa también de alteración en el área del lenguaje. Y hoy por hoy se utiliza mucho la resonancia magnética funcional con el fin de delimitar exactamente dónde está el área del lenguaje de ese individuo que tiene un tumor en la parte anterior de su cerebro y que tenemos que resecar. ¿Qué riesgo tenemos de dejarlo afásico como consecuencia de la operación? En esto ayuda mucho la resonancia funcional. Hay causas infecciosas que afortunadamente hoy tienen tratamiento. Dicen que lo que tenía el señor Tang podía ser un absceso. Y hoy el absceso tiene tratamiento y probablemente hoy no hubiera quedado de la manera que quedó el señor Tang. De todos modos, como os decía, desde el punto de vista estadístico predomina de manera desproporcionada pues, la causa vascular. Y de la causa vascular os voy a hablar a continuación. ¿Qué hay que decir del ictus y de la afasia? Pues que ya antes el director médico hizo una referencia a la enorme prevalencia de la enfermedad cerebrovascular. ¿Cuántos de esos ictus van a cursar con trastornos del lenguaje? Pues podéis calcular que aproximadamente el 30%. Es decir, si hay 3.000 o 3.500 ictus cada año en esta región, pues el 30% de ellos van a tener en alguna medida trastornos del lenguaje. O sea que eso es a lo que nos estamos enfrentando. Esto va a ser más frecuente en los ictus embólicos, en los que son consecuencia de patología del corazón. El corazón con arritmia puede generar coágulos en su interior y proyectarlos hacia la cabeza. Y estos tienden a ir casi siempre a la corteza. Y en la corteza está la representación del lenguaje, como habéis visto en las diapositivas anteriores. Se dice que en el contexto de un ictus son los pacientes más ancianos los que más riesgo tienen de desarrollar una afasia. Y de hecho se ha calculado que por cada año de edad de más que tiene el paciente aumenta un 4% el riesgo de que como consecuencia del ictus desarrolle un trastorno del lenguaje. O sea que en edades avanzadas probablemente la cifra esta que os estoy poniendo del 30% se quede corta y haya que pensar en cifras todavía mayores. Bien, vamos a hablar con un poco de pormenorizadamente del ictus. Bueno, el ictus, ya sé que lo sabéis, pero bueno, hay que empezar por alguna parte y voy a empezar por la definición. Esta que tenéis aquí es la definición más aceptada universalmente porque fue establecida por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué es un ictus? Pues van a ser una serie de signos clínicos que vamos a encontrar en un paciente, signos clínicos focales, es decir, van a afectar a una parte del cerebro y no a la totalidad del cerebro, que se van a desarrollar rápidamente, es decir, si algo define clínicamente al ictus es que el paciente cambia su
vida de manera total en unos segundos, pase de ser una persona con una funcionalidad normal a tener un defecto más o menos importante, un defecto motor, un defecto de lenguaje, el que sea, en función de la zona del cerebro que se esté afectando. Los síntomas van a durar más de 24 horas y a veces van a conducir a la muerte del paciente, y la causa va a ser la obstrucción de una de aquellas ramas del árbol que os enseñé antes, del árbol vascular. A nivel general, para entender el ictus hay que considerar que hay dos subtipos fundamentales. El subtipo que veis en la izquierda es lo que se llama un ictus isquémico. Ese paciente que veis, no es ningún paciente, es un esquema, pero representa a un paciente que tiene a lo mejor 60 o 70 años y que, tiene factores de riesgo vascular. Es una persona hipertensa, con el colesterol alto o diabética, y cuando tenía 40 años más o menos empezó a acumularse en su carótida grasa. Fue formándose una placa de ateroma, una placa de arteriosclerosis. Y eso, silenciosamente, a lo largo de los años que siguieron, fue avanzando sin que el paciente notara nada. Y ahora que tiene 70 años, acaba de producirse un fenómeno ominoso. Se ha inestabilizado la placa se ha roto y como consecuencia de ello se ha formado un trombo. Mirad, el trombo está ahí y en el momento en que se desprende, avanza y llega a un punto de la circulación en el que ya no puede avanzar más y hace un efecto de tapón. Ese tapón va a hacer que la parte del cerebro que depende de esa arteria que acabáis de ver deje de recibir sangre. Y si no actuamos rápidamente, si se prolonga la obstrucción más allá de 3 o 4 horas, probablemente se va a producir un infarto. Y el infarto representa la muerte del tejido por ausencia de vascularización y como consecuencia de ello la irreversibilidad de unos síntomas que tendrá que arrastrar toda la vida y que podrá recuperar más o menos con ayuda de la logopedia o de la fisioterapia. En el lado de la derecha tenéis una hemorragia. La hemorragia es muy distinta. En realidad es otra persona, casi siempre puede ser una persona mayor. A lo largo de los años sus vasos se han ido debilitando y hay un día que una arteria se rompe y sale sangre a altísima presión que anega una zona, la inunda. Esa inundación va a ser totalmente nociva y va a hacer que las neuronas que forman esa zona dejen de funcionar. ¿En qué se diferencian, por tanto, los síntomas de una isquemia de los síntomas de una hemorragia? Pues la respuesta sería que en nada, porque lo único que va a notar el paciente es que pierde una de sus funciones cerebrales, se queda afásico. ¿Pero por qué se quedó afásico? ¿Porque dejó de recibir sangre o porque el área de Broca se llenó de sangre? No lo podemos saber. Desde el punto de vista clínico son indistinguibles y siempre son necesarios estudios complementarios, el escáner o la resonancia, que nos permitan llegar más allá en esta pregunta y saber realmente qué le está pasando al paciente. Bien, el impacto sociosanitario del ictus es muy importante y por eso mismo es muy importante el impacto sociosanitario de la afasia secundaria al ictus. Podemos calcular que esta es la segunda causa de muerte en el país y particularmente en las mujeres es la primera causa de muerte. Es la causa más importante de invalidez en la edad adulta y esto es muy importante, esto de aquí, es la segunda causa de demencia. Digo que es muy importante porque la demencia siempre se concibe como una especie de maldición que no se puede predecir, ni se puede prevenir, ni se puede tratar. Y en realidad la segunda causa es la enfermedad vascular del cerebro. Y la enfermedad vascular del cerebro sí se puede prevenir y sí se puede tratar. Si fuéramos capaces de disminuir la prevalencia de la hipertensión en el país, seríamos capaces de bajar muy notablemente la tasa de ictus, pero también la tasa de demencia. Se dice que el hipertenso tiene 8 veces más de probabilidades de desarrollar una demencia en su edad avanzada que la persona no hipertensa. Es el factor de riesgo más prevalente y el más importante porque es un factor de riesgo silencioso. O también es la tensión o no te vas a dar cuenta de lo que te está pasando. Bien, seguimos avanzando. Esta enfermedad se calcula que consume un porcentaje bastante notable del gasto sanitario, que viene a ser aproximadamente del 3 o del 4%, y se sabe que en España hay unos 100.000 casos nuevos cada año, lo cual viene a ser 1 cada 6 minutos. Si yo estoy hablando 1 hora, habrá 10 pacientes nuevos en España que tendrán ictus. La mayor parte, como 3/4 partes, afectan a pacientes de más de 65 años. Y el envejecimiento de la población, y sobre todo el envejecimiento de nuestra población en esta región, hace que la prevalencia de la enfermedad en Asturias sea alta y sea creciente, y se prevé que va a ser mucho más importante en los años venideros. Dentro de los ictus isquémicos ya os adelanté antes que había varios tipos y aquí podéis ver, por ejemplo, el ictus arteriosclerótico, el que se produce como consecuencia del acúmulo paulatino de grasa en la pared de la arteria y que la va a acabar tapando años después.
Esto la gente joven tiene que tener cuidado con esto, porque generalmente, como antes decía, el ictus se concibe como una enfermedad de la tercera edad, y no lo es en realidad. En los años 50, en la guerra de Corea, existieron las primeras unidades médicas móviles en el frente y hicieron autopsia de muchos jóvenes que se murieron allí, que tenían 20 o 30 años. ¿Sabéis lo que vieron en la autopsia? Que muchos de ellos tenían en su carótida el cimiento de la arteriosclerosis, placas de grasa, que ya se vienen depositando a esa edad. Por tanto, la prevención cardiovascular, que es básica para evitar que lleguemos a todo esto, debe empezar desde los críos. Aquí la labor educativa, desde el punto de vista de la alimentación o del ejercicio, es totalmente crucial si queremos cambiar el panorama que os estoy enseñando. El segundo tipo frecuente sería el ictus cardioembólico, el que se produce como consecuencia de disfunciones del corazón. La disfunción más frecuente del corazón es la arritmia cardíaca, una enfermedad que va siendo más frecuente a medida que vamos cumpliendo años y que, por ejemplo, a los 80 años viene a tener un 20% de la población. Esto es importante que se detecte porque esto sí que tiene una prevención eficaz con tratamientos anticoagulantes y, por tanto, hay que estar atentos en este sentido y es bueno que haya campañas de prevención a nivel de los centros de salud. Y la tercera forma es la que se llama la lipohialinosis, que son obstrucciones de las pequeñas arterias profundas del cerebro, que estas casi nunca van a dar trastornos del lenguaje, aunque también lo pueden dar, y que se ligan de una manera totalmente estrecha a la hipertensión igualmente. Bien, el escenario de actuación más importante de todos es uno que no está puesto en esta diapositiva y que acabo de mencionar, y es el escenario de la prevención. La prevención probablemente cambiaría la faz de la enfermedad, pero eso es difícil, es costoso y hay muchos intereses en contra. Nosotros no podemos acceder a educar a los críos ni nada de eso, solamente podemos actuar cuando el paciente llega a nosotros. Y lo vamos a hacer a tres niveles fundamentalmente. El primero va a ser el nivel de la urgencia médica. El paciente que experimenta de repente una pérdida brusca de una función, el lenguaje, pongamos por caso, va a pedir ayuda médica y la va a pedir en el servicio de urgencias de un hospital. Ahí vamos a tener que ser muy rápidos, porque tenemos la misión de intentar desobstruir la arteria que está produciendo los síntomas antes de que el tejido cerebral se muera, y como sabéis, el tejido cerebral se muere demasiado rápido. Una vez que hemos hecho esto y que hemos triunfado o fracasado, el paciente va a pasar a una unidad hospitalaria, una unidad de ictus, y en la unidad de ictus lo que vamos a intentar va a ser controlar bien sus constantes, intentar evitar que aparezcan complicaciones e iniciar un camino doble. La primera parte del camino es encontrar la causa de lo que pasó, con el fin de poder ofrecer al paciente la prevención secundaria más eficaz. Y la segunda parte del camino es la recuperación. Y en esa recuperación van a intervenir los fisioterapeutas, los foniatras, los logopedas, los rehabilitadores, con el fin de intentar minimizar las secuelas a las que el paciente se tenga que enfrentar. Aún así, y teniendo en cuenta que el pronóstico de los pacientes, vaya letra más pequeña, que el pronóstico de los pacientes ha mejorado mucho, hoy por hoy todavía se calcula que, lo que os decía, el 30% de los pacientes van a tener alteraciones del lenguaje, el 52% de los pacientes van a tener alteraciones de la movilidad de la mano, el 54% van a tener alteraciones de la marcha, el 45% alteraciones de la movilidad del brazo. Es decir, es una enfermedad que puede afectar a cualquier función y que, a pesar de que ha mejorado en su pronóstico, sigue siendo generadora de gran discapacidad. El tratamiento en la fase aguda ha cambiado mucho en los últimos años. Este panorama que os cuento, en el que estamos en urgencias, abrimos la arteria, dejamos que la sangre fluya, salvamos el cerebro, esto es un panorama muy reciente, que hay que delimitar a los últimos 10 o 12 años. Antes de eso, estábamos más o menos en pleno siglo XXI en esta situación. No había avanzado mucho la cosa. De hecho, se utilizaba una palabra para definir lo que hacíamos: nihilismo. No se puede hacer nada. Eso era la realidad en el año 98 o en el año 2000. El paciente llegaba y mirábamos para él. Intentábamos mantener lo mejor posible sus constantes y poca cosa más. De esa situación de los años 90 pasamos a esta situación de hoy. Si veis a alguien corriendo por urgencias, probablemente lleve un ictus a rayos o lo que sea. Y para conseguir este cambio nos tuvimos que mirar en un espejo que está ahí, en el espejo de los cardiólogos. Los cardiólogos comprobaron bastantes años antes que desobstruir la arteria que estaba produciendo un infarto era capaz de frenar el infarto y volver al corazón a su función normal.
¿Esto era posible en el cerebro? Nos lo preguntamos durante muchos años. El cerebro no era un órgano potente, no era un músculo como el corazón. El cerebro era un órgano friable que con frecuencia sangraba, que era muy delicado de tratar. Y fue muy difícil y fueron necesarios muchos ensayos y mucho tiempo con el fin de llegar a encontrar unas condiciones de tratamiento adecuadas con el fin de seguir el camino de los cardiólogos. En el año 1995 la fibrinolisis empezó a ser una realidad en los pacientes con ictus. Después de muchos ensayos, como os digo, se descubrió que una sustancia que se llama alteplasa, utilizada en las 3 primeras horas de evolución del ictus, era capaz de mejorar notablemente el pronóstico de los pacientes. Lo mejoraba un poco. Utilizando esto, disminuíamos un 30% las probabilidades de que el paciente se muriera o tuviera una discapacidad grave. Y un 30% puede sonar a poco, pero en un mundo en el que no había nada, un 30% era una enormidad. Evidentemente había que mejorar y se mejoró con el tiempo. En esos años lo que descubrimos fue que antes se pensaba que tener un ictus era como que te cayera un rayo en la cabeza. ¿Estás bien? Estás fatal. Y no deja de ser así, pero dentro de la cabeza del paciente está pasando algo muy interesante. En el momento en que se obstruye la arteria, hay una parte del tejido que se va a morir indefectiblemente porque tiene flujo cero, nada de sangre. Sin embargo, la zona más periférica de la región que irrigaba esa arteria tiene algo de sangre, porque le está llegando la sangre desde vasos colaterales, desde vasos periféricos. Y esa zona, aunque no funcione bien y por tanto dé lugar a unos síntomas muy aparentes, esa zona vive. Está viva. Y si está viva la podemos recuperar. Y para recuperarla lo que tenemos que hacer es fragmentar el coágulo, dejar que la sangre vuelva a fluir y que vuelva a llegar a esa región. Si conseguimos hacer eso, entonces podemos cambiar la historia del paciente. Podemos transformarlo de un paciente abocado a la muerte o a la discapacidad severa en un individuo que en 2 meses puede estar reincorporándose a su trabajo. Ese es el objetivo. Y por eso el tiempo es clave en todo lo que os estoy contando. La penumbra isquémica es un término que se utiliza mucho, es precisamente eso que acabáis de ver ahí. La penumbra isquémica es esa zona de tejido que está insuficientemente irrigada y no funciona, pero está viva. La primera pista de que esto era así la obtuvo un ciudadano colombiano que trabajaba en Estados Unidos, que se llamaba el Dr. García, un anatomopatólogo, que hizo un experimento muy sencillo, pero muy revelador. Cogió 100 ratones, y hizo un nudo en la arteria principal del cerebro de los 100 ratones. Y después fue desanudando la arteria. No me pongáis a sacar por los propios bichos. Bien, ya lo sé, propios bichos. Pero bueno, García hizo esto. Entonces, desanudó la arteria en momentos diferentes. En 10 ratones desanudó la arteria 10 minutos después. Solamente hubo 10 minutos de isquemia. En otros 10 ratones, 1 hora después. En otros 10 ratones, 3 horas después. ¿Qué comprobó? Que si solamente había estado el cerebro en isquemia durante 10 minutos no pasaba nada, el ratón mejoraba completamente. Sin embargo, si esperaba 1 hora ya pasaba algo, parte del tejido estaba dañado. Y si esperaba 3 horas, mucha parte del tejido estaba dañado. Y si esperaba 24 horas, se encontraba con un infarto completo. Esta fue la primera idea, la primera vez que tuvimos pruebas de que había tiempo para actuar. No sabíamos cuánto tiempo habían los humanos, solo sabíamos cuánto tiempo habían los ratones, gracias a García. Pero había que investigar por aquí y así se hizo. La realidad es esta. Aquí tenéis una arteria cerebral media de un paciente que es normal y aquí tenéis una arteria que está obstruida. Este paciente hace media hora caminaba por la calle Uría y ahora está en urgencias con una afasia y una hemiplegia. Si viéramos la irrigación de su cerebro, comprobaríamos que esta parte de aquí no tiene flujo y por tanto se necrosa. Olvidaos, no la podemos salvar. Vamos a luchar por lo periférico. Si somos capaces de desatascar la arteria antes de que pasen 3 horas, vamos a salvar gran parte de la función del paciente y probablemente vamos a salvar el lenguaje, porque el lenguaje casi siempre se encuentra en la zona periférica, la que es salvable. Entonces, esta es la buena noticia. Cuando empieza el problema, tenemos nada de necrosis, nada irrecuperable. Después de 5 minutos ya empezamos a tener necrosis, que aumenta a los 10 minutos, y a la hora, y a las 2 horas, y a las 3 horas. Y llegará un momento que es variable en cada individuo en el que ya no haya nada que salvar. Por eso, el tiempo es el factor clave. 4 horas y 30 minutos es la barrera que se ha establecido estadísticamente, dentro de la cual, si tratamos al paciente, vamos a ser capaces de darle beneficio neto. Y se puede calcular que cada minuto que pasa y no hacemos nada, el cerebro
pierde 2 millones de neuronas. Cada minuto el cerebro pierde 2 millones de neuronas, pierde 14 millones de conexiones entre neuronas, pierde 12 kilómetros de fibras, pierde el paciente 3 semanas de vida, envejece como si envejeciera 3 semanas de vida cada minuto que pasa y no somos capaces de abrir la arteria. Esto es así. Pero no es igual en todos los individuos, no somos todos iguales. Cada uno de vosotros tenéis una arquitectura de la circulación cerebral un poco diferente del de al lado. Hay algunos que tenemos un árbol vascular frondoso, con muchas ramas y muchas conexiones, y los que sois así, tenéis un tiempo de isquemia mucho mayor. El día que me dé el ictus, si tengo una arquitectura muy frondosa, probablemente los médicos puedan actuar y salvarme el cerebro a lo largo de 4, 5, 6 horas. En cambio, si tengo una arquitectura muy deficiente, pues probablemente solo dure 1 o 2 horas. Es decir, las 4 horas y media son una media estadística, pero lo deseable sería poder coger a cada individuo y determinar en esa persona cómo está su cerebro en este momento y en función de ello tomar decisiones, abrir la arteria o decidir que es mejor no hacerlo porque lo sometemos a más riesgos que beneficios. Bien, esto es así, pero también es modulable. El tiempo, y ahora lo sabemos, es elástico. Es decir, la penumbra puede alargarse. Y puede alargarse si somos capaces de mantener unas condiciones óptimas en ese cerebro. Imaginar que tengo un ictus ahora y resulta que también tengo fiebre. Tengo una fiebre de 40 grados. ¿Sabéis lo mal que soporta el tejido cerebral la temperatura elevada? Fatal. Probablemente si me pasa eso, mi tejido en penumbra va a durar muchísimo menos y por tanto los médicos lo que pueden hacer es controlar muy bien la temperatura y mantener al paciente sin fiebre, porque de esa manera estarán prolongando su tiempo de penumbra. Si tengo mala oxigenación en el cerebro, lógicamente, ¿de qué vive la neurona? De glucosa y de oxígeno. Si me falta oxígeno, pues probablemente mi